AC Noticias, periodismo multimedia. Otra de las voces que se ha pronunciado en ese sentido es el abogado constitucionalista, director general del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, el doctor Miguel Carbonell Sánchez, un académico de amplio reconocimiento en este país y que tenemos el gusto de tener en esta tarde en la línea. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Francis, me da mucho gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. ¿Qué repercusiones en el ámbito jurídico está sentando este memorándum que está dando a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar atrás esto que ha sido una de las reformas de la administración pasada? Bueno, pues yo creo que está el documento que hoy conocimos generando un precedente peligroso, porque es un documento que en su texto, en su contenido, no cita ningún fundamento. No sabemos de dónde emanan estas facultades del presidente para suspender la vigencia del texto constitucional. La así llamada por el propio memorándum reforma educativa, pues forma parte de la Constitución mexicana, está en el artículo 3, y el hecho de que ahora el presidente instruya por escrito de manera formal y solemne a 3 integrantes de su gabinete, la secretaria de Gobernación, el secretario de Hacienda y el secretario de Educación Pública, para que no apliquen la Constitución, pues sí genera cierta perplejidad. Nos ha llamado la atención y pensamos que no es la decisión correcta en este momento y en cualquier momento que se haya tomado, pues, pero el presidente no puede decir qué parte de la Constitución está vigente y qué parte de la Constitución no está vigente. Es el mismo sentido de Diego Valadez, quien señala que el cumplimiento de la Constitución y de la ley no es potestativo o discrecional para los funcionarios públicos. ¿Estaría incurriendo el presidente López Obrador en un uso discrecional de nuestra Carta Magna? Sí, exactamente, por un lado, y por otra parte estaría también poniendo en duda, en cuestión, la división de poderes, porque precisamente hay un poder legislativo que es el que establece las normas vigentes, las leyes, el que legisla, y hay un poder ejecutivo, que es el que ahora encabeza el presidente López Obrador, y precisamente como su nombre lo indica, este poder ejecutivo lo que hace es aplicar en el ámbito de su competencia, ejecutar las normas vigentes, pero no puede decir de pronto, pues de esta parte de la Constitución, como a mí no me gusta, y no hemos logrado todavía que se tramite una modificación, pues ya no la voy a aplicar. En el propio documento, Francis, es interesante señalar que el presidente dice, bueno, en tanto se logra el consenso con los maestros, con los padres de familia, en el Poder Legislativo, pues voy a proceder a suspender el contenido de la aplicación de la reforma educativa. O sea, es una medida incluso temporal, porque va en curso una modificación al artículo 3, y de hecho va incluso avanzada esta modificación, y terminará aprobándose, porque fue una promesa de campaña. El presidente lo anunció, fue muy transparente desde sus propuestas al inicio de la contienda electoral del año pasado, y esta reforma se tendrá que aprobar. Yo creo que es cuestión de semanas, cuestión de meses quizá, pero no pasaría de este año. Y bueno, pues ya el presidente va a tener en la Constitución el texto que prometió en su campaña. Entonces, tampoco desde ese punto de vista le veo mucho sentido al memorándum de hoy, sinceramente lo digo. En torno a las repercusiones, hay un posicionamiento claro de los legisladores en torno a una intromisión del Ejecutivo en las facultades del Poder Legislativo. Se habla incluso de responsabilidades penales para los funcionarios que acaten este memorándum. ¿Cuál sería la ruta, los escenarios que vienen? Bueno, yo creo que esto ya en este momento no se puede determinar, porque pues habrá que ver con qué alcance. De hecho, el propio documento tiene varios supuestos, porque en la parte final le instruye a la Secretaría de Gobernación para que promueva los recursos o realice los actos públicos necesarios para sacar de la cárcel a luchadores sociales, a gente que ha luchado en causas medioambientales, educativas, etc. O sea, es un documento que ha llamado la atención por lo que se refiere a la reforma educativa, pero es más amplio. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que ver qué uso se le da, qué aplicación práctica, y luego determinar las responsabilidades. Yo creo que obviamente quien debe estar muy atento es el auditor superior de la Federación, es decir, el que vigila
que las normas se apliquen, para que haga una revisión de cómo se está observando puntualmente el contenido del artículo 3 en materia educativa de la Constitución. Pero yo creo que ahorita nos estaremos anticipando, porque todavía no se dan los escenarios jurídicos para determinar qué tipo de responsabilidades pudiera haber para el Ejecutivo. Pues realmente es un tema interesante, un tema amplio, y si nos lo permite, doctor, seguir en comunicación para darle seguimiento a los escenarios que vienen. No es nuevo este tipo de situaciones. Lo vimos, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador habló de esta Constitución, que se requeriría una nueva Constitución ahora con la Cuarta Transformación, y ha estado enviando mensajes encaminados en ese sentido, en torno a vigilar la normatividad si es que se adapta a mis principios y cambiarla si no me beneficia. No, y en ese sentido sí también quiero ser muy claro. O sea, el presidente tiene todo el derecho a mandar cuanta iniciativa considere oportuna para cambiar la Constitución. Y repito, en esta materia el presidente ha sido muy claro y no nos podemos en ese sentido llamar a engaño o pensar que no estaba anunciado. No, el presidente dijo, si yo llego a ganar la elección de julio del 2018, la reforma educativa va para atrás. Eso siempre lo dijo, y está en su derecho y puede ejercer sus facultades. Ahora, lo que no es correcto, y en eso sí hay que ser muy puntuales y muy críticos y decir las cosas como son, lo que no es correcto es que el presidente inaplique una norma constitucional que en este momento, en este preciso momento está vigente. Eso es lo que no se puede permitir, porque entonces sería tanto como que el presidente se erigiera en una suerte de poder constituyente. Ese papel no le toca, ese papel pues no estamos en esa posibilidad, y por tanto mi llamado respetuoso al presidente es que reconsidere y que siempre sus actos estén apegados a la Constitución, que además, por cierto, él en su toma de protesta justamente protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pues estaremos atentos, doctor Miguel, gracias por la comunicación. Al contrario, muy buenas tardes. Saludos a usted y a todos los auditores. Saludos a usted. AC Noticias, periodismo multimedia.